Esa es la tendencia de nuestra naturaleza después que el pecado hizo su entrada en nuestro mundo. Todo esto nos dice que el pecado casi borró la imagen de Dios en la raza humana. Vimos en Génesis 1, 26 y 27 que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero el pecado casi ha borrado la imagen de Dios en nosotros. Y esto debe llevarnos a una honda preocupación. Estamos separados y separadas de Dios por causa del pecado. ¿Qué podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo para que haya una proximidad al Señor? Debe ser la preocupación que debe haber en la mente nuestra. Con toda nuestra naturaleza, con propensión e inclinación hacia el pecado. Cristo, en el libro de San Mateo, el capítulo 5 y el verso 48, dijo: sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¡Qué desafío con la naturaleza que nosotros tenemos! Una naturaleza que solo se complace en hacer lo malo. Y Cristo nos desafía: sed pues perfectos. ¿Cómo podríamos con nuestra naturaleza ser perfectos? Y finalmente, en el libro de Hebreos, en el capítulo 12 y el verso 14, el apóstol Pablo dice: seguid la paz con todos, como termina diciendo el texto, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad, grabemos eso en la mente, nadie, sin excepción, verá al Señor. Para verlo, nuevamente tiene que reproducirse en nosotros la imagen del Creador. Justamente el plan de la salvación persigue restaurar en el hombre y la mujer la imagen perdida de su Hacedor. Eso debe llevarnos a pensar: ¿podré algún día llegar al cielo? Bueno, con la naturaleza que tenemos actualmente, no. Pero con una naturaleza transformada por el poder del sacrificio de Cristo y la intervención del Espíritu Santo en nosotros, podemos ser salvos, hermano. Yo quiero alabar al Señor porque a pesar de nuestra naturaleza, Él hizo plan antes de crearnos por si acaso, ¿no? Y como se introdujo, el plan está vigente y la posibilidad de ser perfectos y santos está delante de nosotros. La opción está ahí. Pero ¿cómo vamos a llegar a ese nivel? En la revista adventista del 25 de enero de 1881, Elena de White nos dice que la santificación no es una teoría. ¿Qué no es la santificación? No es una teoría, una emoción o una forma de palabras, sino un principio activo que afecta la vida diaria. La santificación ha de afectar la vida diaria, la vida cotidiana, porque no es una teoría la santificación. La santificación es una práctica, no es teoría. Y ella termina diciendo: al venir a este mundo, nosotros todos debemos estar conscientes que la santificación exige que nuestros hábitos de comer, beber y vestir sean tales que aseguren la conservación de la salud física, mental y moral, para que
presentemos al Señor nuestros cuerpos no como una ofrenda corrompida por los malos hábitos, sino como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y en Testimonio para la Iglesia, en el tomo número 2, en la página 400, ella dice, y esto que ella dice aquí, a mí me preocupó mucho y me impactó de manera personal, por eso digo que lo que voy a predicar, el mayor beneficiado he sido yo, porque a mí me impactó mientras estudiaba esto. Miren esta declaración que ella hace, la cita que ella menciona. Ella dice, es imposible que los que complacen el apetito alcancen la perfección cristiana. Es imposible que los que, ¿qué cosa? Complacen el apetito, alcancen la perfección cristiana. Imposible. Mientras estemos complaciendo el apetito y el deseo de la carne, no podremos alcanzar la perfección cristiana. Es el apetito en cualquiera de su forma, lamentablemente, no podremos alcanzar la perfección ni tampoco la salvación. Quiero hacer una pregunta sencilla e infantil. ¿Cuántos al fin y al cabo queremos alcanzar la salvación? ¿Queremos ser salvos de toda maldad? Como dice el himno. Entonces hay poder en la sangre de Cristo, hermano. Posiblemente alguno esté pensando, bueno, y como yo estoy viviendo, ¿lo podré alcanzar? Sí es posible, porque ya Cristo hizo la provisión, ¿verdad? Solamente tenemos que disponernos a seguir las instrucciones y el llamado del Señor para que podamos avanzar en esa dirección. En un libro titulado El Reformador de la Salud, el 1 de septiembre de 1871, Elena de White escribió: el Espíritu de Dios no puede venir en nuestro auxilio y ayudarnos a perfeccionar caracteres cristianos. ¿Escucharon eso? El Espíritu de Dios no puede venir en nuestro auxilio y ayudarnos a perfeccionar caracteres cristianos. Mientras estemos complaciendo nuestros apetitos en perjuicio de la salud y mientras el orgullo de la vida tenga el dominio. Todos estamos conscientes que sin la presencia del Espíritu Santo es imposible que nos salvemos. No podemos salvarnos sin la ayuda del Espíritu Santo. Y aquí se nos enseña que el Espíritu de Dios no puede venir a nosotros mientras nosotros estemos complaciendo nuestros apetitos en toda su forma. Mientras estemos en eso, el Espíritu de Dios, aunque está ahí a la puerta llamando, no puede entrar, porque la condición que vivimos diariamente no lo permite. Pero el Señor sigue esperando. Pacientemente Él sigue esperando, porque cuando contempla en ti y en mí que en algún momento vamos a responder, Él sigue trabajando. Yo doy gloria a Dios por eso. Pese a nuestros errores y faltas que cometemos cotidianamente, el Espíritu persiste su llamado, porque ve en nosotros una posibilidad. En algún momento vamos a cambiar de parecer. Todo lo que he dicho hasta ahora me lleva a la convicción de que la mayor y más urgente necesidad que tiene la iglesia de la Odisea en el tiempo de hoy es la de un reavivamiento
y una reforma con carácter de urgencia. Hay urgencia, amados y amadas. Urgencia, y dentro de un ratito verán por qué hay urgencia. Hay urgencia de experimentar una transformación, un cambio notable en la vida de cada uno de nosotros. No podemos seguir viviendo como estamos si en realidad nosotros queremos alcanzar la salvación. Es necesario un cambio urgente en la vida de cada uno de nosotros. Y hablando de urgencia, en el libro Servicio Cristiano, la página número 53, nuevamente Elena de White dice: un reavivamiento de la verdadera piedad primitiva entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. ¿Cómo dice la cita? Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es, ¿qué cosa? Nuestro mayor y más urgente necesidad. Entonces, pregunto, ¿cuál es la necesidad prioritaria de la iglesia de la Odisea en este tiempo? Un reavivamiento, una reforma. Es lo más urgente para nosotros como iglesia en este tiempo. Y siendo así, mire la recomendación que hace la misma hermana White en esta dirección. El buscarlo debe ser nuestro primer trabajo. ¿Cuál es nuestro primer trabajo? ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscar primeramente, ¿qué cosa? Y note que lo pone en forma prioritaria, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas entonces serán añadidas. Y hablando de reavivamiento y reforma, Elena de White dice que nuestra mayor y más urgente necesidad es la de un reavivamiento y una reforma. Que buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Procurar con vehemencia ese cambio notable en mi vida y también en tu vida. No debemos ser apáticos e indiferentes en relación a esto. Si no hay ese reavivamiento y esa reforma, no podremos ir al cielo, y mientras estemos así se demora el cumplimiento de la misión. Cuando se cumpla la misión, entonces Cristo regresará a esta tierra. Así es que nosotros necesitamos con carácter de urgencia ese reavivamiento que menciona el don profético. Alrededor del año 620 antes de Cristo, el profeta Joel le hizo un llamado urgente al pueblo de Israel, un llamado urgente al arrepentimiento. Eso lo encontramos en el capítulo 2 de su libro que lleva su nombre, en el capítulo 2, versos 1, 12, 13, 15 y 16, que yo quiero que me acompañen a leer en este momento. ¿Cuántos trajeron su Biblia en el día de hoy? Bueno, traer nuestras Biblias, aunque sea en forma electrónica, al templo. Así es que vamos a ver este llamado urgente que en sus días el profeta Joel le hizo al pueblo de Israel. Nosotros somos el Israel moderno hoy, ¿verdad que sí, amado? ¿Somos el Israel o no lo somos? Somos el pueblo de Dios en esta fase final de la historia del mundo. Y veamos este llamado urgente que Joel le hizo al pueblo de Israel. Comenzamos leyendo el versículo 1. Vamos a leer Joel 2:1 primero. Tocad trompeta en Sión y pregonad alarma en mi santo monte. Tiemblen los habitantes de la tierra. ¿Por qué razón? Porque viene
el día del Señor. ¿Y ese día cómo está? Ese día, dice él, está cerca. Y ahora en el verso 12 y el 13 también, él dice, por eso dice el Señor, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Volved al Señor vuestro Dios, porque es bondadoso y clemente, lento para la ira, grande en amor y pronto para desistir del castigo. Él está haciendo un llamado al pueblo de Israel para que experimente un cambio, para que experimente un reavivamiento, para que el pueblo de Israel acudiera al llamado de arrepentimiento que el Señor le estaba haciendo, teniendo en cuenta que el día del Señor estaba cerca. Y por cuanto el día del Señor estaba cerca, era urgente para el pueblo de Israel en ese momento responder el llamado que el Señor le estaba haciendo para que experimentara ese cambio en su vida delante del Señor. Mira ahora lo que dicen los versos 15 y 16. Tocad trompeta en Sión, pregonad riguroso ayuno, convocad solemne asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los niños de pecho. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Un llamado urgente de parte del profeta Joel, utilizado por Dios para ese momento, para hacerle ese llamado al pueblo de Israel que se había apartado de Dios. De manera progresiva, el pueblo de Israel se fue distanciando cada vez más del Señor. Y el Señor, al contemplar la condición en la que estaba Israel en ese momento crítico, y siendo que estaba próximo el día del Señor, Él procedió por amor a invitar a Israel para que escuchara este mensaje de reavivamiento, de reforma, de cambio en la vida de cada uno de ellos. El pueblo de Israel debía prestar atención a este mensaje que el Señor le estaba enviando, siendo que el día de Él estaba muy cerca. A través del don profético concedido a Elena de White, el Señor ha estado haciendo a través del tiempo un llamado urgente a la iglesia de la Odisea. Cuando el profeta Joel en sus días, ella utilizada por el Espíritu Santo, que ponía la inspiración en ella para los mensajes que la iglesia de la Odisea necesitaba, continuamente ella presentó delante de la iglesia ese llamado con carácter de urgencia, para que la iglesia entendiera que su mayor y más urgente necesidad en esta fase final de la iglesia y de la historia de este mundo es la de un reavivamiento y una reforma. Sistemáticamente ella estuvo haciendo ese llamado. Nosotros sabemos muy bien que en el tiempo la iglesia de la Odisea se extiende desde 1844 hasta la segunda venida de Cristo Jesús. En ese periodo de tiempo está enmarcada la iglesia de la Odisea. Y sabemos que esta es la iglesia que verá regresar al Señor en gloria y majestad. Estamos en la fase final ya de este mundo. Y el Señor, por amor, escogió en esta fase a esa niña, ¿no?, con poca preparación académica, sencilla, débil, enfermiza, y puso en ella el poder del Espíritu Santo.
para amonestar a su iglesia en esta fase final en la que nosotros nos encontramos y que hacemos bien, hermanos y hermanas, en prestar atención a ese llamado urgente que el Señor nos está haciendo. Al hablar de aireamiento y reforma, sería bueno que a esta altura nosotros definamos lo que es el reavivamiento y lo que es la reforma, porque es la mayor necesidad que nosotros tenemos y debemos conocer estos conceptos de reavivamiento y reforma al dedillo, ¿no? Debemos manejar esto, porque esto es lo más urgente para usted, para mí y en general para toda la iglesia de Laodicea. Entonces, vamos a definir estos conceptos de reavivamiento y reforma. Dentro de los últimos días de Ellen G. White, la página 162, ella dice: el reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. ¿Cómo son el reavivamiento y la reforma? Dos cosas diferentes, pero que van juntas, van de la mano. Y a continuación ella procede a definir lo que es el reavivamiento. Ella dice: el reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual. A primera instancia, ¿qué es el reavivamiento? Una renovación de la vida espiritual. A propósito, ¿cómo está tu vida espiritual en el día de hoy? ¿Cómo está? ¿Necesita un reavivamiento tu vida espiritual? Ella dice que el reavivamiento significa ¿qué cosa? Una renovación de la vida espiritual. Un avivamiento de las facultades de la mente y el corazón. Una resurrección de la muerte espiritual. Si necesitamos resurrección, es porque estamos como, alguien lo dijo, estamos muertos en el sentido figurado, espiritual, ¿no? Reavivamiento significa una renovación de nuestra vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y el corazón. Necesitamos una resurrección espiritual. Usted va entendiendo por qué el Señor quiso poner en la mente de Ellen G. White estos conceptos para esta fase final de la historia. El Señor sabía del letargo que tendría la iglesia de Laodicea en esta fase. Como el Señor quiere salvar a Laodicea, yo digo gloria a Dios por eso, ¿verdad? A pesar de nuestra condición, el Señor persiste en salvarnos. Entonces, Él escogió a Ellen G. White para que nos hiciera entender que nosotros estamos con un letargo tan grande que se nos compara como si estuviéramos muertos espiritualmente. Porque es que hay una apatía, una indiferencia muy grande en la iglesia de Laodicea. El Señor quiere que nosotros entendamos estos conceptos y procuremos, mediante la ayuda del Espíritu Santo, que se efectúe en nosotros el reavivamiento. Así es que el reavivamiento tiene que ver con una renovación de la vida nuestra. Y veremos que esto es urgente. Paso seguido, ella da el concepto de lo que es la reforma. Ella dice ahora aquí, y es bueno que nosotros tengamos eso en la mente. Ella dice de una vez, la reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, en hábitos y prácticas. No sé si usted notó el énfasis que puse en diferentes citas de Ellen G. White en relación a los hábitos, ¿verdad? Los hábitos. Y mientras estemos complaciendo los hábitos o el apetito, no podemos alcanzar la perfección cristiana, ¿no?
carácter de Cristo no puede reproducirse en nosotros mientras estemos en esa condición. Entonces el Señor sabía esto y quiso introducir el concepto de la reforma para que nosotros como laodicenses tuviéramos bien claro que esto constituye nuestra mayor y más urgente necesidad. El concepto de la reforma tiene que ver con un cambio, ¿qué cosa? Sí, eso es reavivamiento. Pero la reforma tiene que ver con un cambio, una reorganización, ¿verdad? Una reorganización. Tenemos que reorganizarnos espiritualmente. Y también tiene que ver con un cambio en las teorías y en las ideas, ¿no? Cambio. Usted sabe que para que pueda haber un cambio en la vida nuestra, el cambio tiene que comenzar a nivel mental. Ustedes recordarán el hijo pródigo, ¿verdad? Se fue y vivió perdidamente. Pero hasta que él no experimentó un cambio en su manera de pensar, no pudo avanzar en el crecimiento. Por eso la Biblia dice, y volviendo en sí, ¿no? Se produjo un cambio a nivel de la mente. Y cuando se produce el cambio a nivel de la mente, entonces viene el proceso de regamiento y la reforma. Mientras no haya cambio en las teorías, ¿no? En las ideas, mientras no exista una decisión firme para que mi vida cambie, entonces no podrá experimentarse ese verdadero reavivamiento y esa reforma que el Señor espera. Tiene que haber un cambio a nivel de la mente. No podemos seguir con la posición mental que nosotros tenemos ahora. Necesitamos ese cambio de parte del Señor. Bueno, ya aquí tenemos definido lo que es reavivamiento y lo que es reforma. Y yo pregunto a la iglesia, entonces, a la vista de lo que vimos de estas dos definiciones, ¿es o no es el reavivamiento y la reforma la mayor necesidad de la iglesia desde la Odisea? ¿Cuántos creen que sí, amado? Esa es la necesidad que tenemos todos nosotros. Todos tenemos esa necesidad de pasar por ese cambio que se nos aconseja. Ahora, ¿cuándo debe producirse el reavivamiento y la reforma en la iglesia de la Odisea? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es, Pedrito? Ahora. Ustedes vieron algunas declaraciones que así lo atestiguan, pero yo quiero que veamos otra vez el libro, o por primera vez, el libro de preparación para la crisis final. ¿Cuántos tienen ese libro? ¿Cuántos lo tienen? Preparación para la crisis final. Una mano, dos manos. Poca gente lo tiene, poca gente lo ha leído. Estoy preguntando, ¿cuándo debe venir el reavivamiento y la reforma a la iglesia de la Odisea? Escucha lo que dice aquí, evento, preparación para la crisis final. O Elena de White, en este libro, eso viene del conflicto de los siglos, la página 517. Ella dice, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre mis hijos. ¿Cuándo debe venir? ¿Cuándo? Antes que los juicios de Dios caigan sobre la tierra. Y mis amados, estamos mirando lo que está pasando en nuestro mundo. Si miramos el panorama mundial rápidamente y si le estamos dando seguimiento a las profecías bíblicas, nos damos cuenta que los juicios de Dios ya comenzaron a caer sobre la tierra, ¿verdad que sí? ¿No? ¿No? ¿Están cayendo o no están cayendo, hermano? Pero de forma masiva, todavía los juicios de Dios
no han caído sobre este mundo, ¿verdad que sí? Y antes que esos juicios caigan, ¿qué debemos hacer, hermano? Procurar el aislamiento y la reforma. Debemos hacerlo con carácter de urgencia. Antes que los juicios de Dios lleguen sobre la tierra, antes que Cristo termine su ministerio en el santuario celestial, antes que termine el tiempo de gracia, antes que Cristo venga por segunda vez y antes que la muerte nos sorprenda, de repente podemos morir. Nosotros debemos procurar el reavivamiento y la reforma. ¿Es o no es urgente, amados? El fin del tiempo de gracia está a punto de concluir. Y cuando concluya el tiempo de gracia se va a cumplir Apocalipsis 22:11 que todos nosotros conocemos. ¿No? El que es justo, ¿qué cosa? ¿No? Hermano, esto será un momento muy solemne para nosotros. El tiempo de gracia está a punto de concluir. Cristo está a punto de soltar el santuario, el incensario en el santuario celestial. ¿No? Y cuando Cristo suelte el incensario, hasta ahí llegamos. No hay más oportunidad. Y esto está a punto de suceder en la iglesia de la Odisea, está indiferente, está apática. Y cada cual quiere vivir como le convenga, como crea. ¿No? Como que ignoramos que ya Cristo está por soltar el incensario. Pronto el ángel, como dice Evento de los Últimos Días, va a regresar al cielo y va a dar la orden, ¿no? La información. La obra ha sido concluida. Los santos han sido santificados o sellados. Entonces, antes que esto suceda, hermanos, antes que Cristo venga, porque cuando Cristo regrese, Él no viene a darle una segunda oportunidad a nadie. Él viene a buscar lo que conscientemente se dieron cuenta de su condición espiritual y con urgencia procuraron que el Espíritu Santo viniera a él, viniera a ella, hiciera la obra que se espera de cambio y transformación. Y a esos son los que Cristo se va a llevar para el cielo. No podemos postergar la preparación para la segunda venida de Cristo. Hay mucho peligro en eso. Una pregunta que debo hacer también aquí. ¿Cómo es que finalmente la iglesia de la Odisea va a experimentar el reavivamiento y la reforma? ¿Cómo es? Mis amados, antes de ello, yo quiero que nosotros veamos otra vez preparación para la crisis final, la página 24. Escuchen estas declaraciones para entonces decir cómo es que va a llegar. Ella dice, en Testimonio tomo 1, la página 285. No, el mensaje selecto tomo 1, página 121, ella dice. Se necesita, no, aquí, el pueblo de Dios no soportará la prueba a menos que haya un reavivamiento y una reforma. ¿El pueblo de Dios qué cosa? No soportará la prueba a menos que haya un reavivamiento y una reforma. Y ahora dice, se necesita una reforma entre el pueblo de Dios, pero esta debe comenzar su obra purificadora con los ministros. ¿Con quiénes? Con nosotros los pastores. Debe comenzar ese reavivamiento y esa reforma. Y ahora ella dice, debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. ¿Qué debe hacer, hermano? Debe realizarse
una reforma y un reavivamiento por la administración ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero ¿cómo? ¿Cómo va a llegar finalmente el reavivamiento y la reforma a la iglesia del Señor? Ahora sí, en Eventos de los Últimos Días, la página 162, ella dice, solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. ¿Solo en qué cosa, mis amados? ¿En respuesta a qué? A la oración debe esperarse un reavivamiento y una reforma. Cuando usted y yo de manera personal tengamos una vida de oración constante, una vida de oración ferviente, entonces en usted y en mí comenzará el proceso de reavivamiento y la reforma. Porque en esa vida de oración nosotros le vamos a presentar al Señor nuestras necesidades. De manera que el reavivamiento y la reforma vendrá a la iglesia como una respuesta a nuestras oraciones. Esas oraciones deben ser fervientes y sistemáticas. ¿Cómo deben ser nuestras oraciones? Fervientes y sistemáticas, hasta que se inicie el reavivamiento y la reforma en usted y en mí y en general en toda la iglesia, pero bajo la dirección y administración del Espíritu Santo, ¿verdad? Solo así podrá lograrse eso. De manera que en nuestras oraciones nosotros debemos pedir a Dios que en cumplimiento de sus promesas nos envíe el Espíritu Santo, ¿no? Esa oración ferviente pidiendo el derramamiento del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo, ya dije, nadie se puede convertir, ni reavivar, ni tampoco reformar. Necesitamos urgentemente que eso suceda. Ahora, ¿qué debemos hacer mientras nosotros estamos orándole al Señor? ¿Qué debemos hacer mientras decimos, Señor, yo estoy consciente de mi condición espiritual y yo necesito que por favor tú me ayudes a experimentar esa transformación, ese cambio en mi vida necesario para que llegue a reflejar en esta tierra el carácter de Cristo y así poder estar con Él por toda la eternidad? ¿Qué debemos hacer en esas oraciones? Bueno, en esas oraciones, mis amados, debe existir confesión de pecados. ¿Qué debe existir en esas oraciones fervientes y constantes, hermano? Confesión de pecados. Necesitamos decirle, Señor, aflora en mi mente aquellos pecados que tal vez yo no recuerdo, porque nosotros, dice Elena de White, tendremos que dar cuenta por los pecados que no cometimos por falta de oportunidad. ¿Te escuchó eso, mi amado? Tendremos que dar cuenta por los pecados que no cometimos por falta de oportunidad. Si la oportunidad hubiese estado, la ejecutamos. Por eso tendremos que dar cuenta. Señor, aclara en mi mente qué pecado todavía yo no he confesado. Señor, si hay algún pecado que tú sabes que yo he olvidado y que me va a hacer perder, por favor, Señor, trae ese pecado a mi mente para confesártelo. Es así como tenemos que estar viviendo, hermano, haciendo una revisión como en el día de juicio en Israel, el día de expiación, ¿verdad? Que cada israelita estaba haciendo un examen exhaustivo de su vida delante del Señor. Porque si lo sorprendía el día de la expiación y no se hacía el examen, era cortado del pueblo. Y así tenemos que estar nosotros hoy, ¿no? Pidiéndole al Señor que esos pecados que están por allí, que lo traiga a la mente nuestra. En nuestras oraciones también debe haber humillación, ¿no? Humillarnos delante del Señor, con sencillez de un niño diciéndole al Señor que hemos fallado, que le hemos faltado. En nuestras oraciones debe haber arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento, ¿qué cosa es, mis amados? Sentir tristeza, sentir dolor por el pecado y apartarse del pecado. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio
de dirección, tiene que ver con errar el blanco, ¿no? Y el arrepentimiento el arrepentimiento tiene que producirse en cada uno de nosotros. Le dijo el Señor a Nicodemo, si no naciere de nuevo, ¿qué cosa? Fue Nicodemo, ¿verdad? Que le dijo esto. En la entrevista nocturna, ¿verdad que sí? Si no naciere de nuevo, ¿qué cosa? No puede ver, ¿qué cosa? El reino de Dios. Por lo tanto, debe haber arrepentimiento en nosotros. Tal vez usted esté diciendo como el joven rico que estudiamos la lección de escuela sabática, ¿verdad? ¿Y a mí qué me falta? Como decimos en Dominicana, yo estoy chévere, yo estoy bien, a mí no me falta nada, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado con esto. En nuestras oraciones también nosotros debemos pedir perdón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué debemos pedir nosotros? Tenemos que pedirle perdón al Señor. Y finalmente, nosotros debemos pedirle al Señor que en nosotros haya conversión. Que nos convirtamos de todo corazón. Así es que yo encuentro que la vida del rey David, y voy a terminar porque ya debo terminar, ¿verdad que sí? Y ahora es terminar, ¿no? O me pasé del tiempo yo. Voy a dejar algunas cosas de lado y me voy a concentrar ahora en la vida de David. La vida de David, de manera bien definida, ilustra estos 5 pasos que yo acabo de mencionar. Usted sabe lo que pasó con David en un momento de su vida, ¿verdad? Lo que pasó con él. Estaba en el terrado de su casa. Tiró una mirada y vio una mujer bañándose. En lugar de apartar una de las avenidas del alma, que es la vista, parece que le impresionó la figura que vio. Volvió a mirar a esa mujer. Y ahí vino el pensamiento. Como decimos en Dominicana, comenzó a dar mente. ¿No? La mujer le impresiona. Y mandó a preguntar, ¿quién es esa mujer? Como era el rey, como Trujillo en Dominicana, ¿verdad? Todas las mujeres que se le antojaba a Trujillo, él la mandaba a buscar. No importaba que fuera jefe de un general o de quien fuera, no le importaba eso. La usaba, la hablaba. David actuó como Trujillo, mujer hermosa, su belleza deslumbraba. ¿Quién es esa mujer? Mira cómo somos nosotros, los seres humanos. Como nos mandó a preguntar quién es esa mujer, vino la respuesta de una vez. ¿Qué le dieron a David? Esa mujer es la esposa de Urías, uno de los hombres más fieles que tenía David. Esa mujer es la mujer de Urías. ¿Qué le estaba diciendo? Es una mujer casada, rey. Pero cuando no escuchamos el llamado de Dios y nos complacemos en el deseo de la carne y resistimos el llamado del Espíritu Santo al cambio, vamos a persistir en nuestra obstinada posición. Y eso pasó con David. Tenía toda la información como para decir, Señor, perdóname lo que estoy maquinando con esta mujer. Pero siguió adelante. Cometió adulterio. Y no solamente cometió adulterio, sino que también cometió homicidio. Para quedarse con la mujer de su obstinación, mandó a matar a un hombre. Terrible. Y eso no le agradó a Dios. ¿Cómo le va a agradar? Eso le mandó a Natán. Y este muchacho lo que pasó, ilústrase. Usted puede entender. Ustedes saben cómo fue el ilustró con la ovejita, ¿verdad? Cuando Natán le dijo, fue ese hombre.
fallé. Y el resultado está en el Salmo 51. Señor, ten compasión de mí. Ten misericordia de mí. Yo soy un miserable. Yo te fallé. Me obstiné y persistí. No te hice caso. Yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco mi pecado. Mi pecado está siempre delante de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva dentro de mí, ¿qué cosa? Un corazón nuevo. Cámbiame, transfórmame, Señor. Lávame más y más de mi pecado y límpiame de mi maldad. Y te voy a pedir un favor, Señor, a pesar de mis faltas graves delante de ti. Por favor, Señor, no me eche de tu presencia. Porque si en nuestro pecar insistimos y nos apartamos del Señor para complacer el apetito, entonces el Señor tendrá que abandonarnos como resultado de haberlo abandonado primeramente a nosotros. No me eche de tu presencia. Y mira, Señor, nunca quites de mí tu Santo Espíritu. No lo permita, Señor, que el Espíritu Santo se separe de mí por mi persistencia en el pecado. David ilustra que en nuestras oraciones nosotros debemos pedir que el Señor nos perdone, que el Señor cree en nosotros un nuevo corazón. A mí me impresiona que David llegó a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Cuánta gracia, cuánta misericordia de parte del Señor. Y esa gracia está extensa para ti, para mí, en nuestro estilo de vida. Yo quiero orar en este día por aquella que está consciente que Cristo viene pronto, pero que está consciente que todavía no tiene la preparación necesaria para encontrarse en paz con el Señor. Que en este momento que decirle: Señor, por favor, no estoy bien. Yo no tengo que decírtelo, tú lo sabes, pero te lo estoy diciendo, te lo estoy confesando, no estoy bien. Y yo me siento cómodo en el ambiente, cómoda que yo estoy ahora. Estoy practicando un pecado ahí que me hace sentir más mal, que me roba el sueño. Cámbiame, transfórmame, límpiame. Ayúdame a experimentar antes que termine el tiempo de gracia, antes que Cristo termine su obra en el santuario celestial, antes que Él regrese por segunda vez, o antes que la muerte me sorprenda. Ayúdame, Señor, ayúdame a cambiar. Ayúdame a tener en esta tierra, con la intervención del Espíritu Santo, un corazón conforme a tu corazón. ¿Hay alguien que quiere decir eso al Señor en esta hora? Yo quiero orar por esa que quiere decirle eso al Señor. Señor, no estoy bien, ayúdame. Yo me quiero salvar. Gloria a Dios. Y yo me uno a usted. Yo somos dos. Yo estoy aquí con usted. Yo también lo necesito. Yo necesito ese cambio en mi vida. Es urgente un cambio en mi vida. Y si nosotros queremos salvar, hermano, no podemos seguir como estamos. No podemos seguir como estamos. Esta es una situación seria, hermano, y solemne. No podemos seguir viviendo como estamos. Tenemos que experimentar ese cambio que el cielo espera que se dé en ti y en mí. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y conmigo. El libro hebreo dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, que tenemos por naturaleza esa propensión a lo malo. No resistamos más el Espíritu de Dios, hermano. Abramos nuestras vidas a la influencia del Espíritu Santo para que podamos alcanzar salvación. En este día yo doy gloria a Dios porque
Todos los que estamos aquí estamos reconociendo que estamos mal. Que con carácter de urgencia necesitamos un cambio, que se vea un cambio claro, que la gente pueda decir, estás con Cristo. Que se vea el cambio en ti y en mi hermano. Ya es tiempo de esto. No hay tiempo para jugar. La iglesia no es un club social, es una institución espiritual para preparar a la gente para encontrarse con Cristo. Como estamos en un ambiente espiritual, tenemos que ser espirituales, ¿no? Ya la frivolidad debe desaparecer de la vida nuestra. Y en esta tierra tenemos que llegar a ser semejante a Cristo. Es que bueno que hoy nosotros estamos diciendo, el Señor ayuda. Por eso yo oro en este momento. Dios y Padre, en primer lugar queremos agradecerte por la paciencia que tienes con nosotros. Tú eres paciente porque no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y aquí estamos, Señor, arrepentidos de lo que estamos haciendo. Por favor, oh Dios, como David, te pedimos que no nos eche de tu presencia, que no quite de nosotros tu Santo Espíritu, para que nos ayude a tener esa transformación urgente y necesaria para poder encontrar en paz contigo. Da tu Espíritu Santo a esta iglesia, Padre, de manera tal que motive el cambio, motive la transformación, motive el rayamiento, motive la reforma. Padre, cuando tú vengas, permite que esta iglesia pueda decir en ese día glorioso, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. En el nombre de Jesús.